mente perturbada. También un abrazo, Palomo. Que Dios te bendiga mucho y te guarde y descansa un poquito. Qué falta te hace, hombre. Bueno, pues nada, ha sido un placer también escuchar al hermano Carlos su oración y espero que esta noche sea una noche de bendición para todos. Gracias, hermano Esteban, por estar ahí. Ya sabes que cada momento que veas que los hermanos o hermanas no escuchan, pues tú vas interrumpiendo, no hace falta que me avises, cortas el micro y así pueden todos escuchar la palabra del Señor. Bueno, pues yo soy consciente de las heridas en el alma que hay. También soy consciente de los problemas psicológicos que hay en este momento en casi todos seres humanos. Y me gusta siempre traeros mensajes y predicaciones que os estimulen, que os ayuden y que os aclaren algunas ideas que pasan por la mente. Pero también hay momentos que tenemos que usar la palabra en el sentido de traer temas de suma importancia. Y hoy no voy a traeros un mensaje devocional o un mensaje de psicología. Esto lo haremos en los próximos días, como casi todos los domingos. Pero veo la necesidad de traer una enseñanza sobre la Santa Cena. Entonces me gustaría usar esta doctrina bíblica, esta institución por el mismo Señor, para traer un poquito de luz y traer un poquito de memoria y sobre todo un poquito de orden a la hora de participar de la Santa Cena, para que todo se haga decentemente y con orden en la presencia del Señor. Toda la palabra de Dios es útil, dice mi Biblia. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir y corregir en justicia. Entonces, toda la palabra que sale de la boca de Dios, de la inspiración divina, es palabra pura. Es trigo puro para una siembra fecunda. Y espero que en esta noche te sea de utilidad, que te aclare algunas ideas, te dé un poquito de luz acerca de lo que todos los bautizados por las aguas hacemos Santa Cena que el Señor instituyó. Bueno, y entonces voy a usar unos pasajes bíblicos y voy a leeros lo que el apóstol Pablo recibió por revelación. Ustedes saben que el Pablo no fue un apóstol del Cordero. Él no conocía a Jesús en la carne. Después del Señor resucitado, al último que se le apareció fue a él que él se consideraba un abortivo, porque no era digno, decía en sus propias palabras, porque había perseguido a la iglesia del Señor estando en su ignorancia. Pero Dios lo llamó y le hizo un instrumento tan útil, un hombre tan sumamente lleno, tan sumamente fusionado, que tenía una mente tan grande, que Jesucristo le podía hablar por revelación. Y este hombre tan capacitado, tan lleno de gracia, pues estuvo en lugares desiertos y él recibió la doctrina por revelación. Entonces, entre las partes que él recibió, él puso el suelo de la doctrina básica en la iglesia. Él enseñó la doctrina de angelología, él enseñó la doctrina de demoniología, él enseñó la doctrina de la resurrección por orden, él recibió el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo recibió toda la doctrina básica de la justicia imputada por fe, los dones del Espíritu Santo y una etcétera de cosas que podemos estar toda noche enumerando. Y entre otras muchas cosas, él recibió la institución de la Santa Cena, del nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo. Y él dice en sus palabras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 o 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, esta fue la institución. Y luego vamos a predicaros acerca de cómo tomarla dignamente o indignamente. ¿Qué beneficios hay? Bueno, entonces, la Santa Cena, instituida por el Señor, tiene una historia. Contiene pasado, contiene presente y también contiene futuro. Hay personas que he visto, por su ignorancia, tomar la Santa Cena como un domingo más, como algo rutinario, algo que se hace, es una parte más del culto, de coger un cachito de pan y tomar un poquito de mosto. Y muchas personas se levantan, y esto es su ignorancia, ¿no? Se levantan a lo mejor hablando con otra persona, con la prima que han visto, o con otra hermana, o con otro hermano, y van medio riéndose en la fila, y lo toman, y no han orado, cuando han acabado de tomar la Santa Cena. He visto también como madres que llevan a niños pequeños, pues al niño va siempre dando guerra, y le dan un cachillo de pan también al niño para que se calle, y el niño también como que toma el pacto. Bueno, y una etcétera de incorrecciones que están mal. También he visto por parte de nosotros, bueno, no de nosotros, perdón, de vuestro hermano Luis, que está de pastor. Bueno, pues vamos a entrar en este momento bíblico. Esto es una referencia de algo que había ocurrido en la historia del pueblo de Israel, pues aproximadamente en el año 1445 antes de Jesucristo, o sea, hace 3.500 años antes de esto, ¿no? Entonces, ustedes saben que después de muchos siglos de esclavitud Israel en Egipto, pues el Señor ya le mandó una liberación. Y la última noche que pasaron en Egipto fue una noche histórica. En aquella noche el Señor habló a Moisés y le dijo que cogiera un cordero. Este cordero no era un cordero normal del corral, tenía que ser un cordero sin defecto. Tenía que estar analizada su lana, sus ojos, sus pezuñas, todo su cuerpo. No podía tener un lunar, no podía tener una cicatriz, no podía tener una nube en el ojo, no podía tener absolutamente un defecto, ni en la lana, ni en el cuerpo. Era exhaustivamente observado por pastores expertos de vendado. Y también dijo el Señor que cocieran unas hierbas amargas. Y dijo que no se desperdiciara nada, que este cordero no se podía ni cocer, ni se podía freír, simplemente se tenía que asar y se tenía que comer todo, absolutamente todo. Entonces, que las familias más grandes cogieran más cordero y las familias más menores cogieran menos cordero. Y dijo que la sangre la apartaran. Y esa sangre untaran en los dinteles de cada puerta de todos los judíos en la tierra de Gosén, donde ellos habitaban. ¿Para qué tenían que untar la sangre en los dinteles? Porque Dios decidió castigar a Egipto con la muerte de todo primogénito. Es decir, que todos hijos mayores de todos los egipcios tenían que morir. Todos los animales primogénitos tenían que morir. Entonces, que cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel exterminador, al ver la sangre manchada en los dinteles de las puertas, pasaría de largo sin que ninguno de los primogénitos judíos muriese. Entonces, cuando hubieron cenado, fue el Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, que significa salida. Cuando Dios les dijo que salieran de Egipto para entronizarse en la tierra que fluye leche y miel.
Entonces, antes de las maravillas del Mar Rojo y un etcétera de cosas, bueno, pues el ángel pasó y sembró el terror y el pánico. Todo hijo mayor de toda la casa se murió, de todos egipcios, y los animales primogénitos también. Hubo una mortandad increíble. Y le dijo el Señor a Moisés y al pueblo: todo esto lo recordaréis en memoria de este día. Este día significa la Pascua, es decir, el fin de la esclavitud y la inauguración de vuestra libertad. Ya no vais a estar oprimidos en Egipto, sino que me vais a hacer culto en el desierto. Y esto lo enseñaréis por generaciones perpetuamente y para siempre, en memoria de este día. Entonces, cada primavera de cada año, que es el tiempo donde también Jesucristo murió, Cristo no murió, nació Jesucristo en primavera y murió en otoño. Este calendario que tenemos nosotros es católico y Cristo no es cierto que naciera en Navidad. Eso no es cierta esa fecha. Entonces, Cristo nació en otoño y murió en primavera. Entonces, bueno, pues 1400 años después nació Jesucristo, el Redentor de todos los hombres, y él también, como judío, celebró la fiesta de la Pascua, que cada año, anualmente, se celebraba en conmemoración la Pascua y los panes, la fiesta de los panes sin levadura y un etcétera de fiestas. Entonces Jesucristo tomó a los discípulos y se fue con ellos al aposento alto. Estando en el aposento alto, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, que eran todos judíos, exceptuando Juan, que era gentil, Lucas, que era griego, y estaban haciendo esta cena. Y el Señor, después de haber cenado, tomó un cacho de pan, y allí hubo una fecha histórica. Dice que lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Yo soy la ofrenda, yo soy el Redentor, yo soy el que va a abrir el camino nuevo y vivo para que el hombre se pueda acercar a Dios y se pueda salvar. Cuando rompió el pan, dijo: así mi cuerpo va a ser flagelado, va a ser partido por cada uno de vosotros. Y después de haber cenado, tomó también un poquito de vino y dijo: y esto será el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, ¿qué quiere decir el nuevo pacto? El nuevo pacto es que daba por viejo el primero. Todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había. Se hacían cultos, ceremonias y fiestas y sacrificios para tapar el pecado del pueblo. Pero llegado este tiempo, Jesucristo era el Salvador que había nacido para salvar a todos los hombres, y se acababan los rituales judíos para el mundo. Y como está escrito: de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Jesucristo da por finalizada la ley y empieza la era de gracia, la justificación por fe. No hay sacrificio, no hay víctima, no hay rituales como en el antiguo pacto. Eso queda abolido. El fin de la ley se llama Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, esto era simbólico. En Israel, los judíos hebreos salían de la esclavitud. Así Cristo iba a libertar al hombre para salir del mundo y la condenación del mundo, para salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero Cristo también era ese cordero, igual que ese cordero que degollaron los judíos, que era su liberación. Así Cristo era impecable, y este es el misterio del Nuevo Testamento, que Cristo fue todo hombre y al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios. Hubo esta unión entre lo humano y divino. Entonces Jesucristo fue engendrado por la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo en el vientre de María,
y allí se cumple la profecía de Isaías que dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces quien nació era Jesús, Cristo no nació. Una cosa es Jesús, el niño que nace de María, y otra cosa es Cristo, que está por encima de los tiempos porque Él es eterno. Entonces Jesucristo no nació realmente en María, nació Jesús, la parte humana. Él ya era preexistente desde antes de la fundación de los siglos, como soberano Dios de todas las cosas. Entonces Jesucristo no es un ser creado, sino que es creador de todo que se ve y que no se ve. Más el autor de Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Cristo participó de lo mismo. Quiere decirse que Él se humanó en un cuerpo humano para poder redimir al hombre de la maldición del pecado, como el Señor omitió en Adán y Eva, y le dijo a Eva: Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te herirá la serpiente, entre ti y la serpiente pondré enemistad, y la serpiente te herirá en el carcañal, mas tú le pisarás la cabeza. Quería decirse que por medio de la mujer, Satanás engañó a la humanidad, pero ahora por medio de una mujer iba a venir Jesucristo hecho carne, y en la carne iba a vencer al diablo, a la muerte, al pecado y al mundo. Eso quería decir en la era de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos cuando estamos tomando la Santa Cena? Bueno, pues tiene importancia del pasado, del presente y también del futuro. El pasado porque es el memoria de Cristo para redimir del pecado y de la condenación mediante la Santa Cena. Lo recordamos, y la importancia redentora de Cristo para la vida del ser humano y la muerte, para no volver a caer en pecado y para evitar todo tipo de maldad. Esto es una conmemoración. ¿Qué importancia tiene en el presente? Bueno, al tomar la Santa Cena es comunión con Cristo, es participación de los beneficios expiatorios, así como la comunión con los demás creyentes, que son el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y son los beneficios del creyente con Cristo como anfitrión, y Él se hace presente en esta Eucaristía o en esta Santa Cena. Ahora bien, hermanos, cada domingo que los obreros levantan el pan y dicen: Señor, este pan representa, noten la palabra, o simboliza el cuerpo de Cristo. Y cada día que se levanta la copa de mosto o vino, se dice: esta es la copa que simboliza o representa la sangre que por la humanidad fue derramada. A ver, es un simbolismo. Realmente no se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Porque esto en los primeros siglos de la Iglesia, cuando nació en Pentecostés, se creyó que era un elemento transustanciado. ¿Qué es un elemento transustanciado? Pues, por ejemplo, como convertir el agua en vino. Es cambiarle su naturaleza, ¿no? Pero realmente, cuando se presenta el vino y el pan, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, evidentemente, es simbólico. Es simbólico, es un tipo alegórico, es un simbolismo, recordando que aquel cuerpo fue la ofrenda que a nosotros nos santifica y aquella sangre que es la que a nosotros nos derrime. En los primeros siglos se creyó que era un elemento transustanciado, que realmente se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo, en esta Eucaristía que Dios la convertía en cuerpo y sangre de Cristo. Pero se llegó en el Concilio de Trento, un concilio de todos los eruditos bíblicos, y llegaron a la conclusión que simplemente era un simbolismo, porque imagínate qué estamos haciendo con el cuerpo y la sangre de Cristo cuando sobra pan que va a la papelera y se tira. Imagínate que en una iglesia hay un ratón y se come el pan y se bebe el mosto cuando no estamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se ha comido a Cristo? ¿Se ha bebido a Cristo? Sería horrible. Bueno, entonces es un simbolismo. Es un simbolismo. Pero si este simbolismo hace presente a Jesucristo
Jesucristo está presente en lo que Él instituyó. Esto no ha sido creado por inspiración de ningún hombre. Esto lo instituyó el propio Cristo. Entonces tiene muchísima importancia tomar la Santa Cena, pero tomarla como Dios quiere que la tomemos. Entonces ten conciencia que esto no es una rutina de por vida, que esto es algo tremendo. A mí me gustaría que en vez de tomarlo tantas veces de la manera que lo tomamos, se tomara menos con más calidad. Esto es personal. Es verdad que la iglesia se reunía cada primer día de la semana, que es domingo, y participaban del pan y del vino. Pero creo que se ha convertido en una rutina. También debo decir que he visto gente levantarse a tomar la Santa Cena hablando en lenguas. He visto gente... Esto es devoción y esto es tener fe, pero he visto a gente pues de una manera muy indolente, muy impasiva, como, bueno, pues por el qué dirán, qué va a decir la gente, si yo no me levanto a tomar el pacto van a decir que estoy mal o que he cometido algún pecado en oculto, bueno, un etcétera de patologías, hermanos, que creo que no son agradables y sobre todo no son maduras. Entonces, esto lo enseñó Pablo a todas las iglesias, y esto fue una circular para todos los creyentes. Y ahora, en la iglesia de Corinto, también se tomaba la Santa Cena como nosotros, pero allí era algo más especial. También hay instituciones evangélicas que lo toman a lo mejor una vez al mes, y todos los creyentes, hermanos y hermanas y familias, llevan una cenita, y después de un culto, cenan juntos, que está bien, en una comunión participan del pan, de los alimentos, y luego hacen un culto de oración, leen la escritura que acabo de leer y otras que voy a leer ahora, y toman la Santa Cena en comunión, dándose un abrazo y tomando la Santa Cena en el Espíritu. Y me parece una idea preciosa y excepcional. Bueno, pues la iglesia de Corinto también se reunía. Y esto se llama ágape. Significa amor fraternal. Un amor fraternal que le tengo a Cristo y tengo a mis hermanos que son en Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Somos todos creyentes del mundo entero. Entonces, el ágape era una comida que se hacía que se llama amor fraternal, es decir, te amo, me une el mismo espíritu, la misma doctrina, el mismo Dios, el mismo Señor. Adoramos al mismo y vamos a vivir en el mismo. A todos nos ha redimido Cristo, a todos nos ha perdonado y somos un cuerpo, una esposa, un edificio, un templo que vamos a vivir eternamente en el cielo. Entonces, los corintios pues llevaban comidas, pero llegó un momento que se excedieron y llevaban comidas para humillarse los unos a los otros. Uno se hastiaba y otro no comía. A otro se menospreciaba porque era pobre o por un etcétera de cosas. Y aquello se convirtió en un desorden tan grande que muchos bebían vino y mosto y llegaron hasta embriagarse. Y el apóstol de Cristo, viendo este desorden, tuvo que escribir duramente lo que es tomar la Santa Cena indignamente delante del Señor y los perjuicios que esto trae. Se habían desordenado de tal manera que tomaban los ágapes para humillarse, lo hacían irreverentemente, lo hacían sin discernir el cuerpo del Señor, lo hacían sin conciencia cristiana y no bajo el gobierno del Espíritu, sino de la carne. Muchos acababan embriagándose y sobre todo humillando a los que menos tenían. Y habían convertido esto en un banquete mundano, más que en una fiesta espiritual. Y, hermanos, el apóstol Pablo hizo una institución de cómo hay que tomar la Santa Cena hasta que Cristo venga. No solamente fue para los corintios, son también para España en estos días, y son para América, son para
todo donde haya un creyente y donde se tome la Santa Cena se tiene que tomar de esta manera, porque si no es ilegal delante de Dios, porque esto no tiene opciones de criterios personales. Esto es lo que el Señor dijo y esto hay que aceptarlo y obedecerlo. Si no es de esta manera, pues entonces no es válido. Entonces aquí no son opiniones, ni gustos, ni criterios. Esto es doctrina y la doctrina es la palabra, hay que creerla, obedecerla y recibirla. Entonces, miren lo que dice el apóstol. Dice, de manera que el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero miren qué palabra y qué advertencia. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con este mundo. Terrible, hermanos, lo que acabamos de leer. Entonces, escúchenme, la Santa Cena no se pone cada domingo para sanidad del cuerpo. A ver, hubo un caso en Filadelfia que una hermana estaba enferma. Y al tomar la Santa Cena, parece ser que Dios la sanó. Bueno, pues muy bien, fue una administración, fue algo de Dios, fue algo del Espíritu. Pero eso no es una doctrina. Eso fue un hecho real, que nos alegramos por esta hermana que el Señor la sanara. Entonces, he visto durante años que se ora, Señor, que el que participe de esta Santa Cena, si está enfermo, se ha sanado. A ver, que Dios lo puede hacer, pero no se está la vía. El pacto no está para sanar a nadie. El pacto está para conmemorar y hacer memoria del Señor. No está para sanidad del cuerpo. Dios lo puede hacer cuando Él quiera, porque Él es Dios. Pero esta oración, Señor, que el que coma de este pan y beba de esta copa, que sea sanado. Eso no es correcto. Eso no es doctrina. Eso puede ser administrativo, pero no es una doctrina. ¿Vale? Entonces también se ora, Señor, que el que esté debilitado se fortalezca. Bueno, esa oración la considero un poquito más, porque es fortalecer, renovar mi pacto con Dios, me parece mejor. Pero no podemos hacer de una administración una doctrina. Entonces, hemos dicho que cuando tomamos la Santa Cena, contiene pasado, contiene también presente, que tengo comunión con la Iglesia, y contiene futuro. Porque Cristo un día dijo, cuando bebió del vino de la vid, dijo, comed y tomad este vino, porque no lo beberé más hasta que esté en el reino de mi Padre. Entonces quiere decirse que en la Iglesia de Jesucristo tomaremos de este mismo fruto cuando estemos en el cielo. Miren qué importancia tiene el pacto. Contiene pasado, que es una memoria, contiene presente, que es comunión, que a Dios le hacemos presente, y proclamamos la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el... Contiene futuro, que todos los que tomamos la Santa Cena en la Iglesia, un día la tomaremos en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero, juntamente con Cristo, en ese gran pasado, presente y futuro también. Así que no es cualquier cosa, esto es para considerarlo. Ahora bien, a los corintios les habló Pablo y les dio varias amonestaciones y varias coordenadas para no tomar la Santa Cena de esa manera. Lo primero que dice es que el que comiere indignamente, ¿qué es comer la Santa Cena indignamente? Es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, como cualquier cosa.
sin pasión, sin fe, sin tener presente que estoy conmemorando al mismo Cristo, de una manera, hermanos, indiferente, sin sentimiento, sin espiritualidad, riéndome o hablando con el compañero. Bueno, pues eso es un espíritu indiferente. Y también de una manera irreverente. He visto a personas sacarse el chicle de la boca y meterse el pan y el vino. Eso es una irreverencia. Bien, eso es lo primero. Y sobre todo la intención del corazón, de no querer mejorar, de no cambiar los pecados de los que se tiene conciencia, de seguir viviendo como vivo, un evangelio a mi manera, sin ningún tipo de responsabilidad y un poco cara a la galería, a ver qué opinan los demás. Y hay personas que prefieren un testimonio en la iglesia antes que un testimonio delante de Dios, para que no digan de mí, para que no me censuren. Bueno, eso es una manera irreverente. Y es no querer cambiar de los pecados que se tiene conciencia. Y de aceptar el pacto de gracia con todas promesas y obligaciones. Las obligaciones que tengo como creyente y los deberes delante de Dios, delante del mundo y delante de la iglesia. Y lo peor de todo es cuando hay una práctica del pecado. Entonces, el Señor dijo por medio de Pablo: el que bebe este vino y come este pan indignamente será culpado, ay Dios mío, será culpado de la muerte, del cuerpo y de la sangre del Señor. Ay Dios mío. Y miren lo que dice. Dice, y somos castigados por el Señor. ¿Cómo es esto? El propósito de Dios es que los creyentes no sean condenados con el mundo. Y cuando alguien acepta esta disciplina, esta corrección, es un beneficio para que se arrepientan y no sean juzgados con el mundo ni condenados, sino que sean debidamente juzgados con la verdad del Evangelio. Y dice el Señor, pruébese cada uno a sí mismo antes de tomar la Santa Cena. No se puede tomar la Santa Cena con un pecado de condenación practicado. El que roba tiene que dejar de robar para participar de la Santa Cena. No puede tomar la Santa Cena una persona en adulterio. No puede tomar la Santa Cena una persona que tiene odio y no se quiere arrepentir en el corazón. No puede tomar la Santa Cena una persona injusta que está más en el mundo que en Dios. Entonces no hagas eso, porque estás comiendo juicio para ti. Entonces, ¿cuál es la solución que están buscando muchas personas? Porque tienen miedo a estos juicios, han dejado de tomar la Santa Cena. Bueno, pues ese es el mayor error de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no es que estoy justificando que no quiero cambiar. Es que estoy justificando que no quiero perdonar. Es que estoy justificando que no me quiero apartar del pecado. Que sí, que digo que soy de Dios. Que sí, que digo que si Cristo viene me voy con Él. Que sí, que tengo un asiento en la iglesia y soy un miembro incluso de muchos años. Pero no tomo la Santa Cena. Y muchos se atreven a condenar a los demás. No como este, ni como esta que toma la Santa Cena. Pero yo por lo menos tengo respeto y no me levanto. Bueno, eso es una justificación, pero no es un arrepentimiento. El arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia. El arrepentimiento es apartarme del mal y hacer el bien, quitarme del pecado. El Evangelio no rompe y paga. El Evangelio es vete y no peques más. Porque si lo que hemos muerto al pecado, aún vivimos en él. Hermanos, ¿en qué nos diferenciamos del mundo? Dice mi Biblia, dice el que hurtaba no hurte más. El injusto que se vuelva justo, el ladrón que deje de robar y una etcétera de cosas. Quiere decirse, hermanos, que el Evangelio de Dios está para cambiar y para transformar. Ahora bien, hay algo que dice por lo cual, a tomar la Santa Cena con este espíritu irreverente,
al tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor de una manera pecaminosa, de una manera rebelde. Dice mi Biblia, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hay de aquel, dice el libro de Hebreos, que tuviese la sangre de Cristo por inmunda. Dios nos libre, hermanos, y Dios nos perdone a todos. Entonces, ¿no somos dignos? Pues no, que no somos dignos. ¿Quién nos hace dignos? Cristo, que por la ofrenda de su cuerpo somos santificados. En Él somos dignos, en Él estamos justificados, en Él estamos santificados, en Él somos dignos. Porque ¿cómo? Si yo no estoy preparado para tomar la Santa Cena, ¿cómo un día la voy a tomar en el reino de los cielos, hermano? ¿No te das cuenta que tienes un engaño de la carne? ¿No te das cuenta que hoy te tengo que herir para poderte sanar? ¿No te das cuenta que dices con tu boca lo que no vives en tu vida? ¿No te das cuenta que no es la solución dejar de tomar la Santa Cena para seguir pecando? ¿No te das cuenta que Dios no quiere que dejes de tomar la Santa Cena? Lo que Dios no quiere es que siga pecando. En vez de elegir de tomar la Santa Cena y dejar el pecado, estamos eligiendo coger mi pecado, mi desorden, y dejar la Santa Cena. Pero ¿cómo puedes dejar lo bueno para coger lo malo? Hermanos, es que la disciplina hay que saberla corregir. ¿Qué adelanto yo quitarme de predicar, hermano? Si Dios quiere que predique, lo que Dios no quiere es que peque. Entonces, entre dos opciones, o peco o dejo de predicar. Pues voy a dejar de pecar y voy a seguir predicando. Pues tú también tienes que hacer lo mismo. Hay gente que porque peca tiene mala conciencia y no ora. O sea, que dejando de orar te estás haciendo bueno. Pues lo que tienes que hacer es dejar de pecar y volver a orar. Y hay personas que, hermanos, se pasan años y no toman la Santa Cena. Quiero, en amor, dar un estirón de orejas a muchos pastores indolentes, irresponsables, que no observan a su iglesia. Y he visto iglesias de 50, de 60 miembros, que me he echado las manos a la cabeza, que a lo mejor se levantan 6 o 7 personas, hermanos, y 50 se quedan sentados. Y esos pastores le piden el culto, domingo tras domingo, uno entra y otro sale, y esto no se corrige. Y esto a mí me duele en las entrañas, porque yo no soy así. Yo sí me pongo en el púlpito y sé quién toma el pacto y sé quién no. Y luego he ido a las casas a preguntarles por qué no toman la Santa Cena. He visto a coros enteros de jóvenes y jóvenes sentados cantando, llegar a la Santa Cena y no levantarse a tomar la Santa Cena. Pero ¿cómo un coro no puede tomar la Santa Cena? Si no estás digno para tomar la Santa Cena, usted no puede cantar de esta manera. ¿Cómo un predicador no puede tomar la Santa Cena? ¿Cómo el ofrendero no puede tomar la Santa Cena? ¿Cómo con cargos en la iglesia no se puede tomar la Santa Cena? ¿Cómo gente que está en grupos de intercesión no toma la Santa Cena? Yo como pastor no permito a nadie en el coro que no tome la Santa Cena. Yo como pastor no permito a nadie que lleve un cargo en la iglesia si no toma correctamente la Santa Cena. Yo jamás pondría un hombre y una mujer a un cargo si no está participando del pacto. Y a mucha gente le he preguntado, ¿por qué no tomas el pacto? Es que, hermano, estoy frío. Bueno, es que, hermano, hablo mal. Es que, hermano, ando mal. Es que, hermano, mis negocios no son muy limpios. Es que, hermano, excusas. Y he estado en sitios que llevan años y años y se han acostumbrado a no tomar la Santa Cena. Eso es una parte. Y otra parte es de otros que tienen un pasotismo absoluto, que tienen una conciencia cauterizada, que no tienen problemas de conciencia y se creen lo que no son. Estos están engañados. Qué malo es engañar a los demás. Lo peor de todo es que me engañe a mí mismo. Entonces, esto no es, hermanos, jugar a ser buenos. Dios mío, esto no es jugar a un cristianismo, esto es serlo, esto es vivirlo. Y quiero decirle a mis consiervos, por favor, pastores, sed negligentes en que la iglesia participe del pacto. Iglesias, entender lo que es la Santa Cena, que no es, hermanos, un amuleto, que la Santa Cena no es para
para sentirme mágico, la Santa Cena para conmemorar a Cristo y un día tomarla con Él en el reino de los cielos, hacer memoria de Jesucristo. Y miren, hermanos, esto ya no es para un desorden normal, ¿vale? Esto ya hay que caer en pecados muy escandalosos y a gente con mucha madurez y mucha capacidad. Esto no es para todos, pero es bíblico, ¿eh? Lo que voy a decir es bíblico. Dice, hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos duermen. ¿Qué quiere decir dormir? Que Dios castiga personas que de lo que hacemos cada domingo. El Señor dijo en el capítulo 6 de Juan, cuando había hecho el milagro de la multiplicación y la gente le seguía para saciarse de pan, pero el Señor dijo unas palabras que escandalizaron a aquellos judíos. Y este pasaje bíblico, muchos creyentes lo han confundido también con la Santa Cena, pero no es así. Este pasaje no es para la Santa Cena, ¿vale? Este pasaje, cuando Cristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Muchas personas creen que es el que no come y bebe la Santa Cena, no tiene vida en sí. Pero ese pasaje no es la institución de la Santa Cena. Eso se refería en que estos hombres debían de aceptar su cuerpo, que eran judíos, no como los animales del Antiguo Testamento que tapaba el pecado, sino que le reconocieran como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que esa sangre fuera lo primordial para el perdón de pecados, como en el Antiguo Testamento estaba escrito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces lo que Cristo les quería decir, aquí se acaba las ordenanzas y el culto de Moisés, y aquí empieza el nuevo pacto en mi cuerpo y en mi sangre, en mi persona. Entonces mi sangre es válida para redimir al hombre, como profetizó en el nuevo pacto, que profetizó Jeremías, un nuevo pacto en su sangre, un nuevo corazón, una naturaleza nueva y el poder del Espíritu Santo fluyendo en el hombre. Aquí acaban las reliquias, los argumentos de los tabernáculos del Antiguo Testamento. Entonces los judíos no supieron interpretar esto y quisieron apedrearle, porque dijo, pero ¿cómo este hombre está diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre? Lo recibían de una manera literal. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Si nos está hablando de canibalismo. Pero ¿cómo? ¿Qué es esto? De que comamos su carne. Pero si esto es canibalismo, si esto es diabólico, ¿cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y empezaron a decir que blasfemaba, que estaba fuera de sí, que estaba absolutamente fuera de órbita. Y muchos dejaron de escucharle, de creerle. Esto no era para la Santa Cena, esto era para el sacrificio de Cristo para el mundo entero. Entonces, no era fácil para los judíos aceptar que solamente con recibir a Jesucristo como Salvador, bautizarse por las aguas, ya se entraba en la vida eterna. Y esto es lo que produjo una catástrofe en la fe de la iglesia de los Gálatas. Porque ellos sí reconocían que Jesús era un Salvador, sí reconocían la justificación, pero también decían que había que hacer algunas observancias de la ley, como la circuncisión y otro tipo de cosas, para ser salvos, que no era suficiente el sacrificio de Cristo. Mas Pablo recibió y dijo, nuestra Pascua ya fue sacrificada, nuestra Pascua es Cristo. Y nosotros también tomemos los panes sin levadura. La levadura representa la malicia, la fermentación con el mundo. Dice, no en la malicia, sino en la santidad. Y los Gálatas, hermanos, introdujeron algunos judíos que se convirtieron al cristianismo. Porque claro, nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros hemos venido del mundo a Cristo. Pero los judíos venían del judaísmo al cristianismo. Eran conversos del nuevo pacto, del antiguo pacto. No era como nosotros, que hemos salido del pecado al cristianismo.
No. Entonces, algunos judaizantes no aceptaban el sacrificio de Cristo como perpetuo y perfecto, y dijeron que sí, que estaba bien, pero que había que conservar algunas cosas del antiguo pacto. Y esto es lo que les confundió. Y el apóstol Pablo dijo, porque no hay otro evangelio que el que el Señor nos ha anunciado. Si un ángel o un mensajero os predicamos un evangelio diferente, que sea anatema, que significa que esté bajo maldición, porque no hay otro evangelio. Gálatas, ¿por qué recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por el oír de la ley o por creer en la fe? Y empieza a hablar la justificación por fe, que el hombre se salva por fe. Si creyeres con todo tu corazón y confesaras por tu boca, serás salvo. Que no hacía falta circuncidarse, que no hacía falta hacer sacrificios del Antiguo Testamento. Y el Señor le dijo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién os engañó? ¿Quién os echó ese hechizo? ¿No ha sido Cristo presentado claramente ante vosotros como crucificado? ¿Por qué, habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar por la carne? Porque corríais bien, mas ¿quién os estorbó? Y empieza a poner por orden todas las cosas entre lo que era del cristianismo y lo que era del judaísmo. Entonces, quiero reiteraros lo que se os ha dicho desde el principio. Cuando usted vaya a tomar la Santa Cena, te dice Dios, examínate a ti mismo. Es de una forma personal. Tu conciencia, lo que el Espíritu Santo te redarguye. Y también tienes un guía espiritual, que es tu pastor. Es verdad que esto es personal. Y hay muchos hermanos que me han dicho a mí, pero a ver, Luis, ¿por qué, hermano, quitamos los pastores a gente de tomar el pacto? Si esto es muy personal, ya lo sé que es personal, hermano, pero también debemos de entender que hay mucha gente débil y mucha gente ignorante, que no tiene madurez suficiente para examinarse a sí mismo y necesita el consejo y la guía de su pastor. A ver, cuando un pastor quita a alguien el pacto, es por algo, no es por un capricho ni por un gusto, porque creo que esta disciplina no es correcta, pero sí es una administración de un siervo de Dios que con buena voluntad corrige para que esto se vuelva a reanudar y se haga con orden. Eso sí es entendible de esta manera. Entonces, hermanos, tú imagínate un ejemplo que te pongo, que yo un lunes, pues públicamente en un mercadillo o en la puerta del culto o en mi familia tengo una disputa y hablo, y a veces me excedo en mi hablar y doy un mal testimonio, un mal ejemplo. Entonces es un escándalo público. Bueno, y es un mal testimonio para todo aquel que nos mira. Legalmente, si yo me arrepiento de todo corazón para no volverlo a hacer, ¿puedo tomar la Santa Cena el domingo? Pues, hermanos, espiritualmente sí. Pero quiero decirte también otra verdad, que hay a veces que no solamente hay que tener un testimonio delante de Dios, delante de la iglesia, sino también delante de Dios. Entonces hay una iglesia que tiene una institución y la iglesia también tiene que tener un orden y un dogma. Si ese pastor considera que usted, en que se haya arrepentido y se haya humillado y haya pedido perdón, usted es digno, pero también hay un testimonio de la iglesia y la iglesia también necesita testimonio. No es normal que una persona que hace una cosa mala el sábado pueda tomar el pacto el domingo. Entonces esto, hermano, caería por su peso. Entonces hay cosas que nos vemos obligados como pastores a hacer, pero es por guardar la imagen de la iglesia y el testimonio de la iglesia ante el mundo, ¿vale? Bueno, pues ese es el grueso de la cuestión. Luego hay muchas más cosas que se pueden ir matizando y se pueden ir atando, o hacer vuestras reflexiones personales, entonces os vamos a escuchar. Entonces tenemos un ratito que ustedes ya pueden empezar a llamar. Muchas gracias por escucharme y adelante, os escuchamos. Os cedo el micro.